el tema de la consolidación fiscal se puede plantear por un grupo de empresas que comparten socios y en estas empresas unas de ellas obtienen beneficios, otras obtienen pérdidas, otras son generadores de deducciones. Entonces se pueden plantear si tributarían de una forma conjunta a todo ese grupo de sociedades, optimizarían su impuesto sobre sociedades. ¿Esto se permite por la norma? Sí que se permite por la norma. Se permite por la norma tanto a efectos del impuesto sobre sociedades como incluso a efectos del IVA. Es decir, en ambos impuestos, sociedades que presentan individualmente estos tributos pueden hacerlo, si así les interesa, de forma conjunta. Evidentemente, para aplicar esta consolidación hay que cumplir una serie de requisitos en los cuales la entidad dominante tiene que tener un porcentaje de participación superior al 75% en el caso del impuesto sobre sociedades o del 50% en el caso del IVA. Las sociedades intervinientes en esta consolidación tienen que adoptar ese acuerdo, un acuerdo que tiene que ser adoptado por los órganos de administración de cada entidad, y ese acuerdo debe ser comunicado, esa solicitud, a la administración tributaria para la que la misma se conceda al año siguiente. Es decir, hay que hacer la adecuada planificación para enviar esta solicitud, tramitar esta solicitud ante la administración tributaria y que nos sea concedido con efectos N+1. Bueno, las ventajas que esto supone son múltiples. Por una parte, si una de las entidades del grupo obtiene bases positivas y otra tuviera bases negativas, se pudieran conjugar esas bases. Sí que es cierto que ahora se ha establecido una limitación del 50% de ese aprovechamiento de esas bases negativas que luego sean diferidas, pero se pueden aplicar directamente esas bases negativas generadas por otra sociedad del grupo. A su vez, si una de las sociedades del grupo es generadora de deducciones y otra las necesita, como se va a liquidar el impuesto de forma única, pues se van a poder aprovechar esas deducciones que una entidad del grupo ha generado. Por su parte, dentro de esa operativa del grupo no hay que practicar retenciones si hubiera intereses por préstamos concedidos o repartos de dividendos. No existe esa obligación de esos ingresos de intereses dentro del grupo. Y además, en relación a los precios de transferencia, estos precios de transferencia internos del grupo están eximidos de documentación. Así que las ventajas son múltiples. Como contrapartida, pues existe un hándicap, que es que si hay una comprobación por parte de la administración a una sociedad que integra este grupo de consolidación, esa comprobación iría dirigida a todo el grupo y en todo el grupo se produciría una interrupción de la prescripción. Desde Confiance somos conocedores de esta tributación en consolidación a efectos del impuesto sobre sociedades o del IVA y de las ventajas fiscales que ello conlleva, y además somos capaces de realizar la planificación previa por medio de reestructuraciones, reorganizaciones acogidas a regímenes protegidos para llegar a estos organigramas eficientes por parte del contribuyente.